A Jorge Molina Larrondo en línea, conectado. Jorge, ¿cómo estás? Alejandro, muy buenas tardes, me da de verdad mucho gusto volver a saludarte. Y gracias a ti por aceptar la invitación. La participación tuya se va a hacer un poco más frecuente aquí con estas medidas que está tomando Donald Trump. Y de inmediato paso a decir que muchas de las teorías del por qué Donald Trump insiste en aplicar nuevos aranceles es que hay varias teorías, y tú me corregirás, Jorge, y es que una de las tantas teorías, y he sacado tres, la voy a definir muy corto, es que una es que plantea que los aranceles son una táctica de negociación. Según esta teoría, Trump amenaza con subir aranceles, entonces, a todo el mundo para luego negociar desde su posición de fuerza, para que los países vayan, los gobiernos vayan a Mar-a-Lago, allá en Miami, le besen el anillo y negociar esos aranceles que le han puesto. Aunque vemos una declaración que dio el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en esta semana, donde él dice que no cree que haya ninguna posibilidad de que el presidente eche para atrás. Veremos. El problema de esto es cuando un país impone aranceles unilaterales, como se ha hecho, los otros países responden con medidas retaliatorias. Se desata una guerra comercial donde suben los precios, reducción del comercio, se disminuye la actividad económica y el proteccionismo termina creando un monopolio interno que al estar protegido suben los precios sin competencia. Eso lo sabemos. Y una segunda teoría para Trump, esto es no solo de comercio, es de poder. En la lógica de él, yo decido quién paga y quién se salva. Eso es la lógica del presidente Donald Trump. Con los aranceles en la mano, busca que gobierno o empresas vengan a negociar condiciones especiales, dándole ventaja política para presionar incluso en temas no económicos, como migración, narcotráfico, que yo sé que en algún momento de nuestra conversación, Jorge Molina, vamos a hablar de eso. Y una tercera teoría es que con un enfoque político electoral, Trump sabe que ninguna de las fábricas de autos planean abrir sus plantas en los Estados Unidos porque estos proyectos se planifican con años de anticipación, por lo menos 5 o 7 años. Entonces, no sería raro que esté preparando un terreno para que justo antes de las elecciones, que son el próximo año, anunciar estas inversiones como un triunfo de su política arancelaria. Aunque no estén directamente vinculadas, el mensaje queda claro. Supongo que dirá desde la Casa Blanca, gracias a mis decisiones, las fábricas están regresando. Cualquiera que sea de esta teoría, lo cierto es, Jorge, es que esta jugada con los aranceles es muy arriesgada. Recordemos que el presidente Donald Trump fue elegido, entre otras cosas, para controlar la inflación. Pero si suben los precios de los alimentos, si suben los precios de los bienes esenciales y si suben los precios de los autos, perdemos todos, incluso haciendo especie de un harakiri o un disparo en el pie. Con esa introducción te dejo, Jorge. ¿Qué piensas? Alejandro, estaba aquí haciendo unas notas de lo que estabas diciendo porque hay mucho que comentar al respecto. Déjame darte una cuarta teoría en relación a dónde pueden o por qué pueden venir estos aranceles. Adelante. Y es que, a ver qué te parece, pero es lo que se está diciendo. Sí. La idea que trae Trump es que a través del ingreso que pudiera generar los aranceles, eso le va a permitir a él reducir la tasa que le cobra actualmente a las empresas más grandes, que está en el 21%, y reducirla al 15%. Obviamente esto iba a generar o va a generar un faltante en las finanzas públicas de ingresos. ¿De dónde va a salir ese dinero? Pues entonces del ingreso de los aranceles. Sí. Y lo que suena, tú eres economista,
tú sabes lo que es el comercio exterior. Claro. El año pasado, Estados Unidos recaudó por aranceles aproximadamente en 78 mil millones de dólares. Pero con estos nuevos aranceles, el gobierno, o por lo menos los más cercanos a Trump, piensan que pudiera generar en los próximos 3 años entre 400 y 700 mil millones de dólares, que le permitirían entonces el cubrir o le permitirían precisamente llevar a cabo estas reducciones fiscales. Y además, por ejemplo, el dejar de cobrarle impuestos a la gente que tiene ingreso por propinas y otro tipo de exenciones fiscales que prometió durante la campaña. Por eso es que entonces se habla que esta vez, a diferencia de lo que sucedió en su primer mandato, los aranceles serían generales, pero también serían de largo plazo. La otra cuestión que tú estás hablando aquí, estaba tomando las notas de lo que decías, que si esto le pudiera generar un aumento en la producción de Estados Unidos. Tú sabes que no es lo mismo el abrir una maquiladora textil que el abrir una máquina, una empresa que produce autos. No, imposible. La inversión, el capital humano, o sea, simple y sencillamente es imposible de compararlos. Entonces, simple y sencillamente, esto no pudiera ser una cuestión que se pudiera generar de la noche a la mañana. Por eso es que entonces esto de los aranceles recíprocos que se anunciaron el miércoles pasado, se ve básicamente que es una medida sin sentido. Por eso es la respuesta tan violenta que tuvieron bolsas en todo el mundo, porque dicen, es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Incluso el presidente del Banco Central de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que lo único que se va a generar es menor crecimiento y mayor inflación. Bueno, hay amenaza de una posible estanflación, se ha hablado de eso. Efectivamente, porque fíjate, además aquí hay otra cuestión. El año pasado, a finales del año pasado, se había hecho por parte del Congreso en los Estados Unidos una evaluación sobre qué pasaría si Estados Unidos le colocara un arancel general del 10% a todo el mundo. Esto sería menor a algunas de las tasas que, como tú lo mencionaste en la introducción, le ha aplicado a un montón de países. Y con eso lo que se llevaría sería a que Estados Unidos perdería aproximadamente un punto porcentual de su Producto Interno Bruto durante los siguientes 3 años, así también como que agregaría un punto o un poquito más de un punto a su inflación anual para este 25 y para el 26. Que, por cierto, nada más haciendo un comentario final a lo que mencionabas de que si la República Dominicana es un socio confiable o no. Básicamente lo que hizo Trump fue utilizar una fórmula muy simple, en donde precisamente, discúlpame que te interrumpa, Jorge, ese es el segundo tema que tenemos que tratar, y es que la administración Trump reveló la fórmula que utilizó para calcular los aranceles recíprocos que le tenemos en pantalla. De acuerdo a la Oficina de Representante Comercial de los Estados Unidos, la USTR, ese arancel es la tasa necesaria para cerrar el déficit comercial bilateral en ese país y sus socios comerciales de una manera sencilla y dejando de lado par de parámetros con una que otras letras griegas. Quisiéramos que tú nos hablaras de esa fórmula. Básicamente lo que aquí está diciendo es que esa epsilon sería la elasticidad precio, sí, que la pone en 4 para todos los países. O sea, no importa, perdona que diga esto, no importa que seas Bangladesh, República Dominicana, Francia o Inglaterra, para todo el mundo la elasticidad de precio es 4. Y luego, por otro lado, esa fee la coloca en 0.25. Entonces, esa epsilon por la fee te da un 1.
Entonces, ¿qué te queda? Simplemente el déficit que se tiene con cada uno de los países dividido por las importaciones que ese país realizó el año pasado a Estados Unidos. El punto aquí es que si él se quejaba de la discriminación que sufren los productos de Estados Unidos alrededor del mundo por un montón de barreras no arancelarias, sí, esas barreras no arancelarias ni siquiera están consideradas en este caso. No. Él hablaba de que se necesitaba tomar en consideración las políticas de manejo del tipo de cambio, tampoco están incluidas. Ahora, como economista tú lo sabes, o sea, si una fórmula así de simple se la aplicas a un solo caso, a un solo país, va, pero si se lo quieres aplicar a los 233 países y territorios con los que Estados Unidos tuvo relaciones comerciales el año pasado, no tiene sentido, porque no tomas consideraciones de efectos cruzados, no tomas en consideración movimientos de tipo de cambio, no tomas en consideración características que tienes que asumir en un modelo de equilibrio general. Vamos, simple y sencillamente, entre más países incluyes, tienes que incluir más parámetros, si no tu modelo tiende a ser menos eficiente. Sí, realmente el uso de esta fórmula, para determinar los aranceles recíprocos muestra un desconocimiento total de la teoría de las ventajas comparativas que David Ricardo demostró en 1817, que los países tienden a especializarse en la producción de aquellos bienes en los que son más eficientes y compran en el extranjero los bienes que no pueden producir relativamente mejor que otros. Por ello es normal y eficiente que un país tenga superávit comercial con algunos socios comerciales y déficit con otros. Pero tú mencionaste algo que me llamó la atención. O sea, Estados Unidos no está en condiciones de producir camisas, zapatos, nada de ese asunto. Ya está a un nivel que debe producir cuestiones de más agregado, mayor agregado en el producto, mayor valor agregado en la producción. O sea, eso tú solo puedes dejar a Bangladesh, a Vietnam, que le ha aplicado unos aranceles muy altos. Y por otro lado también, dado que Estados Unidos tiene un superávit persistente, la balanza de servicios, que son de aproximadamente unos 280.000 millones de dólares, y realiza exportaciones por más de un millón de millones de dólares. Si se utiliza la fórmula de aranceles recíprocos, esta que mostramos en pantalla, de Trump, dice el profesor de economía en la Universidad de Nueva York, Muriel Rubini, él afirma que habría que imponerle a esos servicios un arancel promedio de un 28%. Esto demuestra que el argumento utilizado por la administración de Donald Trump no es consistente, no es racional, y hay un consenso entre la comunidad de economistas internacionales, Estados Unidos, América Latina, aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, de que no es consistente esta fórmula, por lo que bien acabas de decir, Jolen. No, y además ahorita que estás hablando de servicios, Alejandro, hay que ver que desde que entró en vigor en enero de 1994 el famoso NAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos se decidió ir hacia lo que fue, o mejor dicho, se decidió enfocar, se decidió concentrar en lo que es el sector de servicios, claro, que es precisamente el sector que tiene los márgenes más altos de ganancia. Entonces, cuando Trump aplica, por ejemplo, en el caso del sector automotriz o del sector acerero o del sector de aluminio, que aplicó estos aranceles del 25%, simple y sencillamente son sectores que, aunque parezca increíble, no los pueden aguantar, porque no es como, o sea, lo que se vio incluso cuando él aplicó estos mismos
aranceles del 25% al acero y al aluminio en el 2018 es que incluso entre los productores mexicanos y canadienses y los importadores de Estados Unidos se hicieron esquemas para compartir y absorber estos aranceles, sí, mantener la producción y evitar el desabasto, porque simple y sencillamente la industria de Estados Unidos no iba a ser posible de absorber ese arancel por sí misma. Entonces, la misma situación, también hay que agregar aquí el sector textil, el sector agropecuario, el sector de calzado, todos ellos son sectores que no pueden aceptar un arancel del 25%, seguir funcionando y que las cosas parezcan como que no pasó nada. Tú decías, bueno, esto será una medida para que vengan a negociar con él. Eso sería una parte. Digo, por otro lado, también es el que, por ejemplo, en el caso de México, de República Dominicana, de Centroamérica, lo que ha hecho ha sido mandar al cajón de la basura los tratados de libre comercio que teníamos con Estados Unidos, porque entonces, ¿de dónde le vas a creer ya a este señor cuando lleguemos a un acuerdo? Entonces, si lo único que le importa a él es mantener o llegar a generar un superávit en la balanza comercial, esto no va a ser de la noche a la mañana, Alejandro, sí, porque Estados Unidos viene arrastrando este déficit desde 1975, o sea, desde el 75 viene arrastrando este déficit y entonces no lo vas a cambiar de la noche a la mañana. No, claro, solamente para terminar el comentario, de los países del CAFTA, a todos les puso el 10%, a República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, menos a Nicaragua, a quien le puso un 19%. ¿Por qué? Básicamente porque Nicaragua tiene un mayor volumen de exportaciones a Estados Unidos el año pasado y de ahí entonces de que el arancel que le tocó fuera mayor. Bueno, Jorge, tenemos que ir a una breve pausa para